Muy bien. Quiero que entonces iniciemos con una escritura. Eso está en el libro de Levítico. Vamos al libro de Levítico en el capítulo 19. Levítico 19. Hacen bien leer todo ese capítulo. Pues vamos a leer solo un par de versículos. Vamos a empezar desde el 23. Levítico 19, 23. Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico. ¿Cierto? Ok. Dice, y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso. Su fruto no se comerá. Y el 4º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas el 5º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ahí hay unas palabras un poquito extrañas, quizás. Entonces vamos a desarmar esto. Dice que cuando lleguen a la tierra prometida y entonces sembraran árboles frutales, que lo primero no se podría comer, que sería incircunciso, es decir, esto digamos que está prohibido, no se puede, ¿listo? No iban a poder tomar ese fruto. Dice que los primeros 3 años. El 4º año, ese fruto ya se podía, pero era consagrar a Dios, todo el fruto de ese año. Y luego, ya en el 5º año, ese fruto era suyo. No vamos a entrar en cómo se aplica eso hoy, ¿sí? Que pues tiene diferentes cosas, pero sí lo que nos va a enseñar esto, y es a esperar, ¿cierto? ¿No le ha pasado a usted que usted ya Dios le habló de algo, Dios le ha extendido el favor para alcanzar algo y lo tiene ahí enfrente, pero como que no puede hacer nada, pero está ahí? Y que usted a veces se pone a pensar y se aventura y dice, ¿y si yo mejor hago por acá, si me adelanto, si voy preparando esto, si voy metiéndome por este lado, si yo hablo con tal persona, ¿cierto? Está ahí, pero no lo puedes alcanzar. Bueno, eso hace parte también de esperar. Hoy estamos bien influenciados por una cosa y es que todo es inmediato, todo es muy rápido. Y cuando no es tan rápido, no nos gusta. Aquí muchos nacieron antes de que los celulares llegaran, ¿cierto? Pues se les ve en la cara. Mentiras, muchos de nosotros acá nacimos antes de que los celulares llegaran y vivimos en un mundo donde esa inmediatez no existía, ¿cierto? La pregunta es, ¿pudimos vivir sin esa inmediatez, sin esa comunicación instantánea? ¿Pudimos vivir? ¿La vida se desarrolló? Entonces podemos decir algo, ¿el teléfono es absolutamente necesario? No, pudimos hacer una vida antes del teléfono. Por supuesto, si usted nació antes de que aparecían los teléfonos celulares, nació antes del internet. ¿Pudo desarrollar su vida? ¿La vida se pudo llevar a cabo? ¿Todo se pudo hacer? Pudimos trabajar, pudimos tener un hogar, pudimos movernos por la ciudad, todo, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si yo les digo que me dejen todos los celulares aquí? Que se queden 3 días sin teléfono. ¿Qué pasa? Nada. Conseguimos otro, dicen aquí al frente. Esa inmediatez nos tiene acostumbrados. Eso fue moldeando un poco también nuestro carácter. Entonces vamos muy rápido porque todas las cosas van muy rápido. Uno cree que eso es algo inocente, pero la verdad es que
consciente o inconscientemente, estamos siendo siempre acosados. Y usted siempre vive en un estado de urgencia, de aceleración, porque como las cosas van rápido, usted tiene que contestar rápido y actuar rápido. Y Dios le dice, vea, cuando usted siembre un árbol, espere 3 años. Esos 3 años no puede tocar esas frutas. Y en el cuarto me las entrega. Por allá en el quinto sí son tuyas. Hay un poco más allá que simplemente el ejercicio de la paciencia, pero claramente lo que más se ejercita en esto es la paciencia. La paciencia. Esta mañana casualmente se acercó la pastora Elisa a mí a decirme, mira lo que estabas hablando la vez pasada, y estábamos hablando de eso de Eclesiastés 3, que dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero ella me llevó a un verso un poquito más adelante, ¿cierto? Que dice el 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Para explicar eso, todo tiene un tiempo perfecto. ¿Usted se puede adelantar? Claro que sí. Pero a veces la experiencia no es tan buena, ¿cierto? Lo mismo que sucede que si somos negligentes y empezamos a dejar pasar las cosas, no actuamos cuando debimos actuar y entonces eso también llega a pesar un poco. Todo está hecho para un tiempo determinado. La impaciencia, el afán, como le dice Jesús a su audiencia, le dice, usted por más que se esfuerce no va a crecer un poquito más. Y si usted no tiene control de eso, de lo más mínimo, no tiene control de usted mismo, usted no puede hacer uno de sus cabellos de otro color, ahora va a decir que tiene el control sobre el resto de las cosas que pasan. Ser el ejercicio de esa paciencia, de ver que Dios ya está abriendo paso para algo y no adelantarse, no empezar a lanzarse, tiene su esfuerzo, pero también tiene su recompensa, porque todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay cosas de las que tenemos que ocuparnos hoy para que mañana puedan ser. Así desde el horizonte, desde aquí lo estemos viendo que allá viene, pero no es tiempo, no es el momento. Sí, allá viene, ya se ve, ya parece que, ¿cierto? Eso es como estar usted en su trabajo, mirar por la ventana y allá viene el bus que me sirve para mi casa, pero usted todavía no se puede ir en su tiempo. Allá viene, sí, claro, pero todavía no es el momento. Permita que Dios le ayude a entender esos momentos, porque a veces empujamos las cosas, a veces en la ansiedad, en el afán, en la inmediatez queremos que las cosas funcionen ahora, que se acomode eso ya. Pero a veces hay que permitir es que Dios ajuste todo y decirle, ¿actúo o no actúo? Dice Proverbios que nosotros encomendamos nuestros pensamientos y Él va a afirmar las cosas. Bien, entonces lo primero es aprender a esperar, aprender a observar sin adelantarse ahí, esperando. Termine de ver qué está pasando. Tranquilice su corazón. Estamos ya acostumbrados de varios años, algunos décadas, algunos unos 5 años, de una época en la que la inmediatez no era tanta, porque si usted quería que algo llegara a otra ciudad, usted tenía que enviarla por correo. ¿Y eso cuánto tardaba? 3 días hábiles. ¿Y eso cuándo? ¿Cierto? De pronto, estas empresas de mensajería que lo entregaban un poquito más rápido, pero igual usted tenía que esperar.
Necesito enviar un documento, bueno. Necesito enviar una carta, todo eso. Pero hoy es instantáneo, tómale una foto y lo envía. No importa dónde la persona esté, pero eso nos va acostumbrando a esa inmediatez y va moldeando el carácter. Hoy ya no hay que hacer tantas filas en los bancos, pero apuesto que muchos de nosotros hicimos muchas filas en un banco, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Nada. Lo que sí ha pasado es que ahora si hay una fila cortica ya no la toleramos. Eso es lo que pasa, que nos volvimos más impacientes, más ansiosos. Y lo que le he dicho a algunos por acá, lo que más uno hace en la vida es esperar. Usted quiere desayunar, quiere hacerse un huevo, ¿qué hay que hacer? Hay que abrirlo, cocinarlo. Si no lo tiene, hay que esperar a que venga al domicilio o ir hasta la tienda. Pues, ¿qué más hacemos? Hay que esperar. Vamos a hacer el arroz para el almuerzo, ¿qué hay que hacer? Ponerlo a cocinar. Como mínimo usted va a tener que esperar ahí también. Y en Dios, a Dios sí que le gusta hacerlo a uno esperar. Pero no porque, como dice Lamentaciones, no porque se complazca viendo cómo gritan y lloran. No, no. Precisamente para que usted no sea de esas personas que grita y llora porque no ha pasado algo. Trabajar su carácter, hacerlo esperar un poquitico. Él sabe qué botones tocar. Él sí sabe cómo es. Esperar. En esa espera, ¿qué hacemos? Precisamente trabajar nuestro carácter. En esa espera va creciendo nuestro espíritu en entender, va creciendo en madurez, vamos aprendiendo a hacer mejor las cosas, a tomar mejores decisiones, porque usted ya no está lanzándose a todo inmediatamente. Ahora espera, revisa, pregunta con Dios mismo, ¿cierto? Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Quiero que miremos otra cita. Vayamos a 1 Samuel, capítulo 16, 11. No sé por qué estas últimas semanas ha resultado un tema tan enfático en esto. El que lo necesite, que lo coja. Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Leo entonces. Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué pasó? David fue ungido como rey. Para que hagamos una idea, él tenía aquí más o menos, según estudiosos bíblicos y según historiadores y pues la idea general del texto, él debía tener aquí entre los 13 y los 15 años. 13, 15 años. Y era pastor de ovejas. ¿David hubiese podido reinar sobre Israel en ese momento? Tal vez sí, pero no de la mejor manera. Tomaría decisiones como las toma un pastor de ovejas, ¿cierto? Era lo único que había hecho hasta ese momento. Además era muy joven. Hubo reyes muy jóvenes también en Israel.
Hubo unos que necesitaron tutores porque eran niños. Él les dejó para que lean Reyes. Pero David era muy joven y lo único que había hecho hasta ese momento era pastorear ovejas. Las decisiones que hubiese tomado si era rey de manera inmediata eran las de un pastor de ovejas. ¿Eso hubiese servido para la nación? Tal vez no. Miremos otro punto. Voy a leer el segundo libro de Samuel en el capítulo 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 3 al 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Empiezo en el 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Se demoró cuando menos, así pasando con un mal cálculo, una década en llegar de ser el pastor de ovejas a ser el rey, y ni siquiera rey sobre toda la nación, rey sobre Judá, porque en ese momento solo lo aceptó, solo lo avaló Judá. Y pasaron 7 años antes de que todo Israel decidiera decir si ese es el rey. Porque como la nación estaba dividida en dos partes, una parte Judá y otra parte Israel, él solo reinó sobre Judá 7 años, cuando fue finalmente puesto como rey. El resto de Israel, el resto de las tribus, no lo aceptó como rey. Pasaron 7 años y 6 meses antes de que empezara a gobernar sobre todo el país. Voy a poner un ejemplo que es como si eligieran presidente en esta nación y solamente lo aceptara el departamento de Cundinamarca, el resto de los departamentos no, y entonces solo es presidente de Colombia en Cundinamarca, algo así. Y de repente pasaron 7 años antes que el resto dijera, bueno, sí. Una espera y un proceso larguísimo para David, mientras entendía todo lo que había que entender. Y mientras todo eso, siempre hubo aprendizajes. Ustedes pueden leer el libro de los Salmos, cómo lo perseguían, pueden leer el libro de Samuel, cómo siempre Saúl estaba buscando matarlo. Pero en eso aprendía a depender más de Dios, a entender cómo funcionaban las cosas. Y de repente este muchacho que lo están buscando para matarlo, va a ser, ya está ungido como rey, pero ¿cómo va a llegar hasta allá? Ya está huyendo, ahora, ¿quién lo va a apoyar? ¿Quién lo va a apoyar para llegar a ser rey? Y es acá donde Dios se vale de cualquier cosa. Por eso les digo, esperemos con paciencia que Dios acomoda las cosas. Y a veces de la manera... Imagínense que los que decidieron ayudar a David, y lo voy a leer para ustedes. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Primer libro de Samuel, 22, 2. Miren esto, es... Yéndose luego David de allí, en el verso 2, a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres.
No había quien dijera, sí, voy a apoyar a David. Y Dios dice, tranquilo que yo sí sé quién, aguánteme ahí. Y se le juntan para la causa que él quisiera, dice, los afligidos, los endeudados y los que estaban amargados de espíritu. Y no poquitos, 400 amargados. Y endeudados además. Esa gente estaba viendo en qué pelea se metía a ver si lo mataban y se acababa ya todo. Decían, amargadamente, ¿usted está buscando pleito? Sí, yo estoy viendo cómo es que voy a llegar al reinado. Tranquilo, yo me hago matar por usted. Así tal cual. Estaban buscando cómo salir de eso. Los afligidos, los endeudados, los amargados, 400. Y fue hecho jefe de ellos. Ustedes leen las últimas palabras de David, las últimas cosas, hechos de David en los libros de Samuel, y a esa gente se le llama de otra manera. A ese ejército de élite que tenía David, acostumbrados ya a matar gigantes, se les llama de otra manera. ¿Alguien sabe? Los valientes de David. 400 amargados de repente eran la élite de Israel, adiestrada en acabar con gigantes. Ejército leal a David, experta en acabar con problemas grandes. Pero ¿dónde empezaron? Los 400 amargados y endeudados que se adhirieron a David. ¿Y cómo llegó a David a poder luchar y a poder entrar al reino? Con esta gente. Con esta gente. Pero obviamente no se quedaron amargados. Y el factor de cambio, por supuesto, fue Dios. Pero fue Dios a través de David. Por medio de David, esta gente se transformó en estos que estaban buscando cómo morir en cualquier guerra ajena, o cómo solucionar, cómo sacar provecho de cualquier situación. Se transformaron en la gente valiente, leal y de la élite en su nación. Pero a David le tocaba esperar. Y con ellos aprendió a cómo liderar un ejército, cómo conducir el parecer de las personas, porque obviamente a él no le servían 400 amargados. Necesitaba gente dispuesta a luchar, no a morir. No que estén buscando motivos o formas de morir, sino que estén buscando motivos para luchar, para superar. Así que él tuvo que hacer todo un proceso con ellos para que pudiesen crecer, para que pudiesen alcanzar una meta. Y entonces él aprende a gobernar sobre muchas personas. Pero se imaginan a David siendo impaciente, pensando en que todavía quedaba una década, saltándose el proceso que había, no tomando todas estas herramientas que se le estaban ofreciendo en todo lo que él estaba viviendo. Entonces ahí es cuando la pelea está en nuestro pensamiento. La pelea está aquí. Todo lo que va a hacer que usted se desespere, que quiera abandonar, que quiera renunciar, va a estar en su mente. Solo va a estar ahí. Y durante esos procesos, mientras vamos creciendo, mientras vamos madurando, mientras vamos aprendiendo y llegando a lo que Dios nos entregue, la pelea está en la mente. Ya Dios nos habló, pero es que usted quiere saltar ya hasta allá. Ya prometió algo, ya te dio una imagen de qué iba a hacer las cosas, cómo iban a ser, y uno quiere saltar ya.
¿Y por qué no pasa? ¿Qué está trabado? Y a veces solo es simplemente que hay que esperar, que hay que aprender, que hay que ser formado. Espérenme un momentico. Bueno, la lucha está en el pensamiento. Ya Dios tenía una cosa formada para alguien. Hay un profeta que se llama Jeremías. En el capítulo 1, Dios le está hablando a Jeremías y le dice que antes de que él fuese formado en el vientre, él ya había decidido que él era profeta y que iba a hacer. Y Jeremías era muy joven cuando eso pasó, tanto que él dice, es que yo no sé hablar, porque yo soy un niño, dice Jeremías. Y Dios le dice, sí, pero tranquilo, es que yo lo he puesto a usted. Dice, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová, y extendió su mano, Jehová su mano, y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y entonces lo puso, dice, sobre naciones, sobre reinos. En ese momento era un niño. Hubo un proceso hasta que Jeremías estaba delante de un rey diciéndole las palabras de Dios. Pero Dios ya había presentado esa imagen. Usted está sobre reinos, sobre naciones. Y él diciendo, pues que yo soy un niño. Ahora, digamos que es otro tipo de niño. Como a las que Dios alguna vez nos habló, diciendo, es que te he puesto para esto y para aquello. Y usted dice, ¿y cuándo? ¿Alcanzo a almorzar o no? Y las cosas no son así. Esas palabras son imágenes terminadas de algo y hacia allá vamos. Mientras tanto, aproveche todo lo que pueda hacer ahora. De pronto aquí hay gente que está diciendo, el pastor me hizo la prédica a mí. No, créame que no. Sabemos que Dios es soberano sobre todas las cosas. Por lo tanto, todo lo que vivimos tiene propósito. Él no descuida a su gente, no descuida las cosas. Siempre está atento. Entonces podemos confiar en algo, que todo lo que está sucediendo, Él lo está supervisando. Y no es un supervisor humano de esos que te dejan al cargo de algo, te duermes, ¿cierto? No. Es un supervisor que siempre está pendiente y que está atento a que todo lo que tiene que pasar, tiene que pasar. Porque Romanos nos dice por allá en el capítulo 8, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas, ¿cierto? Entonces, si amamos a Dios y somos cercanos a Él, sabemos que todo lo que pasa nos ayuda bien. ¿Eso está claro? De pronto las cosas como amargas, como difíciles y esas cosas, nos es difícil relacionarlas con Dios, pero así es, porque todas las cosas. Pablo no está diciendo obviedades, Pablo está haciendo una aclaración. Cuando te dice que todas las cosas, es porque hay cosas que no se sienten tan bien. Él no está haciendo esa claridad como por obviedad, como solamente por tener algo que hablar. La Biblia no gasta letras así nomás. Él hace esta claridad porque podemos pensar que solamente las cosas buenas, lo agradable, viene de parte de Dios, lo del resto no.
Pero pues cuando leemos la Biblia vemos las vidas de las personas ser trabajadas de una manera muy distinta, ¿cierto? Permitamos que en ese proceso entendamos que Dios está ahí y que hay que tomar todo lo que ocurre, todo, y poner eso en manos de Dios de manera que Él nos explique si es su voluntad, por qué está pasando lo que está pasando, qué debemos sacar de eso, porque ninguna situación que atravesamos es en vano, ninguna cosa sucede porque ay, la gente es así, las cosas son así, pura casualidad. No, no, no. Si dice que Él tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, es porque todo está bien determinado, calculado, Él sabe. Entonces no hay nada casual. Que tal vez nosotros no alcanzamos a determinar cuál es el propósito, es otra cosa, pero casualidades no hay. Y si lo pensamos así, entonces tenemos es una certeza, que podemos descansar en lo que sea que ocurra, porque Dios está ahí. Probamos y fallamos, no salió como aparentemente debía salir. Bueno, está bien, Dios está ahí también. Probamos y funcionó, fue un éxito total. Bueno, Dios también está ahí, porque Él está viendo tu vida. Nada puede salirse de su control, nada. Revisemos lo de siempre, la vida de Job. Satanás provocaba ciertas cosas, ahí está escrito. Pero siempre pasaba algo. Siempre era Dios el que daba el aval si algo se podía hacer o no. O sea que Él estaba observando esa situación, claro. Satanás aparecía, hacía el daño y se daban cuenta que nada pasaba. Job se mantenía ahí. Y entonces Satanás proponía, ¿y qué tal? Porque es que como no le has tocado todavía la vida misma, como todavía está sano, pero tóquele un poquito del cuerpo y verá que se pone a hablar. Bueno, vaya, tóquelo, pero no le quite la vida. Siempre había un límite y todo tuvo un propósito para Job y era entender mucho más profundamente a Dios y acercarse en muchas otras formas a Dios. Porque Job decía, esto ya lo hemos repetido varias veces, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, a mí me habían contado quién eras tú. Yo escuché quién era Dios. Yo solamente te conocía por lo que la gente decía. Pero ahora soy yo el que está viviendo esto. Ahora soy yo el que te está conociendo. Ahora soy yo el que tiene una relación contigo. No me están contando. ¿Lo podemos ver? En todo hay propósito. Y entonces, teniendo la claridad de que si nos va bien o las cosas no salen como esperábamos, Dios está ahí. Entonces podemos descansar tranquilos. Podemos descansar tranquilos. Proverbios 16, al final, el último versículo dice que la suerte se echa en el regazo, pero de Dios es la decisión, ¿cierto? Voy a leerlo para ustedes. A ver, Proverbios en el capítulo 16, el último versículo, dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Simple, nosotros hacemos el esfuerzo, nosotros hacemos las cosas, pero el resultado de eso lo decide Dios. Y si nosotros entendemos que todas las cosas ayudan a bien, entonces es todo, salga como salga. Nosotros hicimos lo que debíamos hacer, probamos
intentamos, pero el resultado es de Dios, sin importar cómo salga. Si es un resultado que nos trae alegría, disfrute de eso, tome eso y aprenda de eso. Si es un resultado que no resulta, algo que no es tan bueno, que no se siente tan agradable, no importa, también damos gracias a Dios. También aprendemos de eso. También tomamos esas cosas. Job dijo, como las mujeres necias has hablado, vamos a recibir el bien y no el mal. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. En el día del bien goza del bien, y en el de la adversidad considera, porque Dios ha hecho tanto lo uno como lo otro para que sepan que no hay nada después de Él. Entonces, vamos a aprender de todas las situaciones, las buenas y las que no se ven tan buenas. Vamos a aprender y a tomar todo eso de nuestro proceso. Y vamos a con eso aprender a llevar una vida un poquito más en paz. Porque ahí sí, a nosotros no nos va mal. A nosotros nos están enseñando. Es otra cosa. A nosotros no nos va mal. Hay propósito en lo que pasa. Y cuando tenemos la victoria sabemos que es de Dios eso. Cuando nos resulta bien las cosas, sabemos que es de Dios eso. Y gozamos de eso. Y disfrutamos eso. Y de lo malo, entre comillas, también aprendemos. Y entonces la vida cambia de perspectiva. Porque ya no nos estamos estrellando con el fracaso. Porque no fracasamos. Quiero que tomemos eso en cuenta, porque sé que muchas cosas Dios las está guiando en cada vida a tomar muchas cosas y nos da miedo y no queremos, o nos sentimos tentados quizás a adelantarnos y a poner el pie donde todavía no hay suelo firme, donde todavía no hay nada que hacer. Repose un poco, tómelo con calma, decida con el día a día sin adelantarse. Pero bueno, muy bien, vamos a suponer una cosa. Ya llegó lo que Dios prometió. Ya estamos en eso que la Biblia llamaría como la tierra prometida. Listo, ya estamos ahí. ¿Y ahora qué hacemos con eso? ¿Lo disfrutamos? Y ya, y vivimos felices el resto de la vida. ¿Se acabó? Entonces, ¿qué se hace con eso? ¿Qué se hace con lo que Dios nos entrega? Ya lo recibí, apareció, y ahora, ¿qué? Simplemente lo disfruto hasta que me canse. ¿Sí? ¿O qué hago con eso? En lo que Dios entrega, por supuesto, siempre hay alegría, siempre podemos disfrutar de esas cosas. Pero hay responsabilidad y hay propósito con eso que Dios nos da. Siempre. Yo comentaba con unas personas la otra vez algo que está en la mentalidad musulmana, y ellos entienden su religión como algo que va en conquista. La religión musulmana, por premisa, tiene un prisma de las cosas donde ellos son conquistadores. Ellos van a lograr que toda la tierra esté bajo el señorío de Alá y de sus leyes. Es un pensamiento conquistador. Y cuando hay mucha migración musulmana a un país, ellos no se valen de las leyes del país, sino de sus propias leyes y sus propias cortes, la Sharia. Y se instalan y ponen cortes y ponen todo lo necesario, y la cultura del país al que llegan se empieza a modificar.
hasta empezar a anular libertades del país porque ellos no las consideran propias, ¿no? Y es una mentalidad conquistadora y eso está entre las premisas, eso es algo que muchas veces se recita en cada mezquita. Eso sí, dependiendo de muchas cosas y eso, pero eso está entre su pensamiento. Y les digo que Jesús también nos dejó aquí como conquistadores, pero nosotros no lo pensamos así. Voy a leer una cosita que sucede. Y es que no pensamos que Dios nos entregue una misión de poder instaurar su reino aquí en la tierra. ¿De qué está compuesto el reino de Dios? Denme unas palabras de eso. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el poder de Dios. Es la libertad, es la verdad, es la justicia, es la misericordia, es la compasión. Y Él hizo discípulos acá y se fue pidiendo que esparcieran ese, que llevaran ese mensaje a todas partes. Y que instalaran ese reino a donde ellos fueran. Esto es un pensamiento de conquista. Pero el cristianismo, al parecer, se vive de manera individual. Yo, mi relación con Dios y mis intereses. Si yo ya instalé el reino de Dios en mi casa, yo no sé usted, pero tranquilo. ¿Cierto? ¿Dónde está mi paz? ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde está mi prosperidad? ¿Dónde están mis promesas? No hay una identidad de nación, no hay una identidad de reino, no hay una identidad en la que trabajamos juntos por una misma cosa, sino que cada cual por cualquier parte. Un pastor contra otro, una iglesia contra otro, el hermanito contra el otro. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Dice que un reino dividido pues no prevalece. Y si yo voy combatiendo a cualquiera porque no se parece, pues ¿qué hacemos? ¿Dónde está ese reino? Y esa prioridad de conquista, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso que dice? Siéntate a mi diestra, ponte aquí a mi lado, hasta que yo ponga por estrado a todos tus enemigos, hasta que los aplaste a todos. No dejó eso en manos de Jesús. No dejó eso en manos de Jesús. No es Jesús el que vino y aplasta, se sienta y espera. Y nosotros como cuerpo de Dios, pues deberíamos hacer esa labor, ¿no? Nosotros tenemos ese asunto de conquistar, de llevar, de que desde cada área de la que Dios nos ha puesto, nosotros instalemos el reino en el medio de donde estamos. Mi entorno siempre es corrupto, mentiroso, manipulador. Bueno, Dios te puso en ese lugar no precisamente para que te dejes llevar, sino precisamente para todo lo contrario. Y si salen de ahí por causa de la justicia, hay una bienaventuranza para eso, Mateo capítulo 5, ¿cierto? Nosotros debemos llevar eso y presentar fruto.
Nosotros debemos ponernos en esa labor. Sí, este mundo es manipulador, mentiroso, ansioso, es corrupto. Nosotros no, en ninguna forma, de ninguna manera. Nosotros estamos literalmente perdiendo una vida para ganarlo a Él. Y nuestra vida es literalmente esa vida que aprendimos, donde sacamos provecho de cada situación, en malas formas. Donde aprovechamos el descuido, la ignorancia, para valernos de cualquier cosa y sacar provecho. Eso está muy arraigado en la nación colombiana, diciendo que el vivo vive del bobo y cosas de esas, ¿cierto? Entonces, eso está muy arraigado. La pregunta es, ¿realmente Dios anhela que su reino sea así? Y nosotros, como a los que se nos entregó esa labor de instalar ese reino aquí, pues no deberíamos actuar de esa manera. Pesas justas y balanzas justas, palabras verdaderas. Salmo 85 al final dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra, ¿cierto? Y la justicia mirará desde los cielos. O sea que nuestro deber es instalar eso. Hacer discípulos, porque dice Mateo en el capítulo 5, verso 17, 18, que el que haga y enseñe esos mandamientos, muy grande será llamado en el reino de los cielos. El que los haga y los enseñe. Tomemos eso, porque las áreas en las que Dios nos ha puesto es para conquistar esas áreas. Nuestros trabajos, nuestros hogares, nuestros barrios. Tomar esa posesión no es disfruta del trabajo que te di, ya, sé feliz, pensionado. Simplemente nos vemos más o menos los sábados a las 10, si tienes ánimo, y nos vemos, no sé, cuando quieras orar, ya vive tu vida tranquilo. Ya Dios te posicionó ahí, pero ahora vamos a llevar el reino de Dios a ese lugar en el que estamos. Y a veces eso no es precisamente, disculpe, tiene un minuto para hablar de Jesús. A veces es teniendo las actitudes de justicia, de rectitud. Es que eso es todo. Así es. Entonces, ¿qué hacemos con lo que Dios nos entrega? Dar fruto, conquistar esta tierra para Él. Y no diga que es un niño, que es muy pequeño, que usted no sabe hablar, porque dice que a donde quiera que Él los lleve, hará. Y lo que Él diga que tienes que decir, vas a decir. Así como Jeremías. Hay una espera, hay un proceso, hay un crecimiento, una cosa a la vez. Pero en cada espacio en el que estemos, en cada momento en el que nos encontremos en la vida, seamos conquistadores para nuestro Señor aquí en la tierra. ¿Eso se entiende? Esa es la gran comisión. El final del libro de Mateo. Vaya y haga discípulos por todo el mundo. ¿Sí? Y luego siéntense en la iglesia y tomen café hasta que estén satisfechos. ¿Así dice? Tengan un fondo para comprar la torta y sentarse a comer. Y esperamos hasta que Dios venga, no. Y llevar todo el evangelio, ese mensaje, esta idea del reino de Dios, su justicia y todas las cosas, a cada rincón de la tierra. Es el punto.
Vamos a entrar en esa conciencia, porque Dios nos ha puesto en esos lugares para eso. Amén.